¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Meridiano 64. En el programa de hoy vamos a abordar una cuestión bastante significativa y que ha revolucionado la opinión pública. Gatillo fácil. Tenemos un experto en el tema. Estamos hablando del doctor Carlos Airabedian, que tenemos el gusto de recibirlo en nuestro programa. También nos va a visitar el legislador Juan Pablo Quinteros. Con él hablaremos de todos estos aumentos que se vienen y también la situación del nepotismo en la provincia de Córdoba. Todo esto tras la pausa, ya venimos. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. ¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque este no es un arroyo más. Este arroyo invita a que la vida fluya. Y este no es un momento más. Es el nacimiento de un recuerdo. Acá nacen recuerdos a cada rato, todo el tiempo. Y viven para siempre. Y se comparten. Como este chori, que más que un chori, es nuestro plato de bandera, ¿me entendés? O que no es un aperitivo más. Este es el destilado de nuestra esencia. ¡Qué hermoso! ¡Cuánta belleza! Si acá hay algo que sobra, son bellezas. Y si acá hay algo que no falta, es el descanso. O más que descanso, una bendición. Sí, señores, acá el verano no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. Dale, negro, pon el logo. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Revista Enfoque Córdoba. Periodismo de distribución gratuita en la zona norte de Córdoba. Un lugar para disfrutar en familia. Río Ceballos, la perla de las Sierras Chicas. Río Ceballos, hacer ciudad. Analizando el programa de hoy nos preguntamos cuál sería el límite entre gatillo fácil y el correcto accionar de un policía. Para que nos respondan este interrogante y algunas otras cuestiones más, tenemos el gusto de recibir al doctor Carlos Airabedian. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto recibirlo igual que ha sido siempre. Doctor, ¿cuándo es un caso de gatillo fácil? ¿Se lo puede llamar gatillo fácil de esta manera? Sí, es una simplificación que se ha hecho. El modo de expresarlo públicamente, han encontrado dos expresiones, gatillo fácil, de un modo que permita no entrar en disquisiciones de carácter técnico. Yo creo que en la Argentina existe la pena de muerte no legislada. Directamente en el conurbano, por ejemplo, se ejecuta permanentemente a gente que se encuentra en situaciones temerarias, posiblemente proclives a cometer un acto delictivo, o tal vez marcados por su trayectoria y por sus antecedentes, que son víctimas y a la gente no le interesa. Aquí en la Argentina hay una conducta, un estilo de vida autoritario, muy marcado, contra el cual es difícil, evidentemente, actuar. ¿No le importa o sí le importa y prefiere que ocurran esta clase de No le hechos? importa el resultado, muerte ejecutado por un miembro de la fuerza de seguridad en perjuicio de alguien al que se supone
que es el autor de un hecho delictivo o que tiene trayectoria delictiva o que está por cometer un delito o porque acaba de cometer un delito. Eso es una parte. Lo justifican. En la Argentina hay criterio autoritario, marcado, y esta es una herencia que viene de la dictadura militar, de las varias dictaduras de los últimos 70 años en Argentina. ¿Tiene que ver esta reacción de la gente a favor de estos hechos, la falta de resolución por parte de la justicia de determinados casos? No, la justicia lo resuelve. Mire, contrariamente a lo que muchos suponen, en la justicia de Córdoba, si bien no con mucha celeridad, nadie podría decir eso, se juzgan a las personas autoras de hechos delictivos, se los condena a penas severísimas que no trascienden, porque se hace una instrumentación y una utilización desde el punto de vista periodístico para mostrar ciertas falencias, etcétera, y no mostrar la verdadera realidad de lo que ocurre en las prácticas tribunalizas. Constantemente hay personas no vinculadas a la cuestión que usted ha planteado como prioritaria, que era del llamado gatillo fácil, que es la de un exceso, la del gatillo fácil, la de un desborde temperamental y funcional, puede ser un exceso en el cumplimiento del deber, puede ser una violación de los deberes del funcionario en cuanto al modo, estilo y actuación que debe observar en la represión de un acto delictivo, pero tiene que correr algún peligro, tiene que haber alguien en situación apremiante para el que lo hace o un tercero que se encuentre en la condición de ser la víctima o de estar siendo víctima de un acto delictivo. Lo que ocurre es que para los grados inferiores de la policía la preparación prácticamente no existe. Eso le iba a preguntar, doctor, Sí. si puede ser que sea por ignorancia, que sería más grave que todas las cosas que usted mencionó antes. No le puedo atribuir la ignorancia al que ingresa, sino a los responsables de la selección para que ingrese. Dice, vamos a aumentar el número de efectivos, creyendo que con eso se va a parar la ola delictiva. Nunca, jamás. La gran cantidad de empleados policiales que han entrado a la fuerza policial han contribuido a disminuir la cantidad de delitos que se cometen. Nunca. Bueno, a estas personas no se les hace conocer debidamente ni la ley orgánica, ni cuándo deben actuar, cuándo deben utilizar el arma, no les hacen conocer los principios del Código de Procedimiento y además les quiero señalar algo. Los policías, históricamente, yo hace 53 años que ejerzo la profesión de abogado, soy el abogado penalista más antiguo de Córdoba. 53 años, además de haber sido juez de instrucción y camarista de crimen y haber sido también privado de la libertad. Político, legislador. Sí. Y ya no, además de otras muchas funciones que no vienen al caso en este momento. Y siempre lo que he notado como una cosa invariable es la desconfianza de la policía para con la justicia. Es decir, ocultarle la verdad de lo que han hecho, mentirle, alterar, adulterar, tergiversar, deformar los hechos, no ir con la verdad. ¿Cómo tendría que actuar un policía legítimamente en un caso como estos? Con racionalidad, con equilibrio, con prudencia. Imagínese esa persona que está en una situación de emergencia que tenga que tener estos atributos de su personalidad, es muy difícil de lograr. Tenemos que tener en cuenta cuál es su formación, cuál es su origen, de dónde proceden, cuál es la ilustración que tienen, cómo han sido formados, cómo han sido preparados. Para tener ese grado de equilibrio, de madurez, de solvencia y hacer una evaluación, se requiere un temperamento que no tenemos ni los que viven en estas tierras ni en muchos otros lugares del mundo. Este no es solamente un fenómeno nuestro. ¿Cómo ve lo de Bullrich? Bueno, lo de Bullrich, primero hay que verlo desde el punto de vista político, ideológico, a lo largo de su trayectoria. Ha pasado de una posición revolucionaria en su juventud a ser actualmente un miembro de un estado de cosas que procura establecer y darle vigencia y estabilidad a un orden que podríamos llamar conservador.
Es decir, para no llamarla, que viene de la extrema izquierda y se ha colocado en una posición de extrema derecha. Su autoritarismo es producto de un grave desequilibrio psicológico. Y ese grave desequilibrio psicológico que tiene la ministra, que cuenta evidentemente con el apoyo gubernamental, deriva de querer ganar la confianza de los ciudadanos mediante la imposición de un estado de terror. No es necesario para imponer la autoridad utilizar el terror, ni métodos expeditivos. Ahora, por ahí muchos dicen que el presidente Macri no toma una decisión sin mirar una planilla de encuesta. Quizás eso era lo que esperaba la sociedad. El presidente Macri, en el último acto único, por otra parte que se le conoce una opinión en esta materia, que ha sido con lo del policía Chocobare. Chocobare no tiene atenuante de ningún tipo, es un homicida, no es un exceso en el cumplimiento del deber, ni un exceso en la defensa de un tercero, ni nada que significara para él una afectación de su situación, ni un peligro que hubiese corrido en la emergencia. Al haber recibido el respaldo del presidente del modo que lo ha hecho, ha mandado una señal inequívoca este gobierno a la sociedad diciendo: nosotros combatimos a la delincuencia, premiamos a los que combaten a la delincuencia, recompensamos. ¿Tenía alguna información? Mire, el presidente Macri le falta información, conocimiento, preparación y adiestramiento en muchas cosas. En esta le falta todo. Doctor, la última pregunta. ¿Es correcto el tratamiento penitenciario que reciben los delincuentes? Es decir, no hay tratamiento penitenciario. Las cárceles son una escuela para el delito. En la cárcel, en definitiva, el universo carcelario, es un depósito inhumano para pasar las horas. ¿Sería mejor aumentar las penas o disminuirlas por estas cuestiones? Primero, yo soy abolicionista, no creo en el aumento de las penas, obviamente. Pero tengo que tener en cuenta el marco legal donde me muevo. Y el marco legal donde me muevo es que existen las penas. Lo que debe existir es, además, ese tipo de personal penitenciario tampoco carece, al igual que el personal policial, de los instrumentos también carece, de formación. Claro. Sí, también. Sí. Queda muy claro, doctor, de todo lo que nos ha dicho. Le agradecemos por haber formado parte del espacio. Gracias a ustedes. Y lo felicitamos por estos 53 años de trayectoria. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, tras ella Juan Pablo Quinteros. Ya venimos. Juan Pablo Quinteros es el invitado de este bloque. Juan Pablo, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Juan Pablo, antes que nada vamos a empezar, que nos cuentes qué pasó con el gobernador. Hubo un minutito antes de largar con la parte formal de la entrevista. Sí, que estuviste ahí de paramédico. No, en realidad fue una circunstancia muy tensa porque en pleno discurso, la sesión inaugural es muy formal, hay mucha gente, hacía mucho calor. Y la verdad que en un momento dado advertí que se empezó a sentir mal, digamos, me daba cuenta en su tono de voz, después lo vi muy pálido y las personas que estaban al lado en el estrado no lo podían ver porque yo lo tenía bien de frente, porque yo estoy sentado en una de las primeras bancas y los que estaban a su alrededor, el legislador Gutiérrez, el presidente del provisorio y los secretarios administrativos y legislativos lo tenían al costado y no lo podían ver. Y yo, la verdad que en un momento me di cuenta que lo estaba mal y que se iba a caer. Evidentemente se iba a desplomar. Bueno, en ese momento no sabía qué tenía y lo único que hice fue pararme rápidamente para advertirle a quienes estaban al lado que lo sostengan. Fue un momento tenso, gracias a Dios. Inmediatamente a los 5 minutos se recuperó, era solamente una lipotimia, pudo terminar su discurso. Pero sí, fue un momento, la verdad que tenso, sin ningún lugar a duda. No había vivido un momento adentro del recinto legislativo de esa tensión. Venimos del no a la lucha contra el nepotismo. Esto lo vamos a poner entre comillas, ¿no? Porque es una medida totalmente edulcorada. ¿Cómo lo ven a esto? A ver, yo debo decir que tengo un criterio muy claro respecto a esto y no por el decreto. A ver, lo que hizo el presidente Macri creo que fue un gesto. La política se nutre de gestos, ¿sí? Pero debe nutrirse mucho más de acciones políticas en el tiempo y no solamente de gestos espasmódicos. Yo creo que como gesto
fue muy bueno porque es un gesto que la sociedad estaba esperando en un momento determinado, en el que había muchos cuestionamientos y en el que había que tomarlo aún con los costos que se pagaran. Yo en esto tengo la postura de que nadie puede tener un privilegio por ser pariente de un funcionario público importante, pero tampoco puede ser condenado o sufrir una condena por ser pariente de un funcionario público importante o de jerarquía. Aunque abundan los casos de acomodo. No, a ver, digamos, yo creo que sí, que está claro, esto es una discusión sistemática y que viene de hace muchísimos años sobre si las personas que son familiares pueden trabajar en la administración pública. Acá en Córdoba nos hemos criado con los que hacemos política con la anécdota de Sabatini, que un día llegó una repartición, le dijeron que había un Sabatini, y lo llamó y le dijo, acá en el gobierno, trabajando del Estado, puede haber un solo Sabatini, chau, hasta luego, y lo echó de la función. Eso quedó como un gesto de alguien que luchaba contra el nepotismo, que no utilizaba el cargo para los amiguismos, eso está muy bien. Pero yo la verdad que no, como regla general, me parece que nos vamos a equivocar si nosotros queremos exagerar con esta cuestión. Ahora, si el único requisito para formar parte de la administración pública es ser familiar de alguien, ahí estamos en problemas. O amigo, que es lo que parece. Bueno, el nepotismo lo usan solamente con el término de pariente, y el nepotismo en realidad consiste en ubicar en los lugares de administración pública a los parientes y a los amigos, sin que medie ningún otro requisito de idoneidad más que esos dos atributos, si se quieren llamar atributos. Yo creo que en esto hay que avanzar mucho más y propuse y refloté una ley que la presentó en su momento el legislador Omar Ruiz, que la presentó el legislador Dante Rossi, Rodrigo de Loredo, la legisladora Montero, el legislador Fonseca, innumerable cantidad de legisladores, y Unión por Córdoba nunca lo quiso tratar, que es una ley de ética pública, en donde nosotros escribamos. Porque, a ver, los medios de comunicación todos tienen código de ética. Ahora, qué duro, no querer tratar una ley de ética pública. Bueno, ellos sostienen que, digamos, el único argumento que yo los escuché sostener es que en realidad la ética es algo inherente a las personas, con lo cual no deberíamos en la política por qué escribirla, pues no sería necesario. Y la verdad que va a contramano de todo, o sea, todos los medios importantes del mundo, los medios de comunicación tienen código de ética, manual de estilo, manual de estilo, llámelo como usted quiera, los colegios profesionales lo tienen, nosotros también lo deberíamos tener, en donde fijemos una serie de reglas y condiciones en la cual su incumplimiento genere una sanción, ¿sí? Y yo propongo también algo que me parece que es novedoso, pero no tenemos que animar a hacerlo, que es, así como la Constitución está previsto, la Constitución de Córdoba está previsto y una ley específica que lo prevé, que es la declaración jurada patrimonial de los funcionarios, yo propongo, o nosotros proponemos del Frente Cívico, lo que se denomina una declaración jurada de intereses, en la que la persona que llega a la función pública declara una serie de circunstancias que no tienen que ver con lo patrimonial, pero sí tienen que ver con las cuestiones que en lo sucesivo le pueden generar conflicto de interés. Es decir, yo llego a la administración pública y tengo que decir cuántos parientes tengo trabajando en cualquier poder de la administración y en cualquier estamento de la misma, nacional, provincial, municipal, sea poder ejecutivo, legislativo, judicial. Porque si yo declaro, por ejemplo, que un primo mío es fiscal, si yo declaro que tengo una persona, y no solamente tiene que ver con los funcionarios públicos, sino también con la actividad profesional que si yo he tenido o tengo parientes hasta el segundo grado, con relaciones con empresas proveedoras del Estado o prestadoras de servicios públicos. Porque si yo fui representante de la empresa supongo, si yo como abogado fui representante legal de la empresa que hace la recolección de residuos y después tengo que resolver sobre una ley sobre eso, yo evidentemente estaría con algún interés en esta cuestión y ahí lo podríamos ver claramente. Nos sorprenderíamos, Gabriel, si los funcionarios públicos tuvieran que hacer una declaración jurada de interés y contarnos la cantidad de parientes que tienen nombre en una funcionario público. Abrirían los ojos como el do de oro. Seguro. Y quedarían muy complicados los tres poderes del Estado. Seguro. Juan Pablo, antes de fin de año hay que empezar a hablar de los armados políticos. ¿Cómo está la...? Pero estamos a principios de año. Bueno, estamos pero a principios de año. ¿cómo antes de pasar a estamos en hablar... febrero. No me esquive. Antes de empezar a hablar de los aumentos de las tarifas y servicios públicos, ¿cómo está la relación dentro de Cambiemos, Juez Cambiemos? No, si nosotros formamos parte de este armado político desde que en Córdoba inició. Nosotros somos una de las patas
en la que nosotros apoyamos la candidatura a presidente Macri en el año 2015, cuando ni se imaginaba todavía que se podía terminar ganando la presidencia. ¿Estás conforme con el armado de Cambiemos? Digo, la falta de idoneidad que hay en muchos ministros. Yo me siento... A ver, ¿en qué identifico? No, ¿te gustaría? La vamos a reformular a la pregunta por ahí para que no sea tan drástica tu respuesta. ¿Pero te gustaría que haya un mayor grado de idoneidad en los ministros? Es decir, no pasar uno de un lugar a otro que no tiene nada que ver. A ver, yo en esto quiero ser claro respecto a estas cuestiones. Nosotros nos pasó en la Municipalidad de Córdoba. Nosotros llegamos a la Municipalidad de Córdoba, llegamos con un esquema muy parecido al que llegó Cambiemos en el país. Nosotros nos encontramos en la municipalidad con una juez en el 2003, cuando llegó, gobernó con tipos que no venían de la política, la que nos tuvimos que hacer. Yo fui por primera vez funcionario en el 2003, yo venía del Poder Judicial, yo había estado 14 años en el Poder Judicial, pero entendimos que la responsabilidad del cargo hacía que nosotros entramos el 10 de diciembre del 2003 ahí, y te digo que salimos el 10 de diciembre del 2007 y pasamos el 80% de nuestra vida ahí adentro. Eso es ser funcionario municipal. Por eso cuando uno dice que quiere ser intendente, tiene que entender que lo primero que tiene que comprometerse con la gente es a que va a vivir ahí adentro 4 años, porque esto es así. Por eso le digo, me parece que el primer requisito, aparte de la unidad, es el compromiso. Un fuerte compromiso con la gestión y con estar sí, que de la gente. No es suficiente en un montón de cargos, tener compromiso. Pero tampoco, o sea, no sirve la idoneidad sin compromiso y el compromiso sin idoneidad. Yo creo que son dos requisitos absolutamente inherentes. Hay que tener mucha idoneidad o estar dispuesto a aprenderlo, porque nadie sabe todo, y tener mucho compromiso con la gestión pública. La gestión pública es algo que genera compromiso. Hay cosas de las que, por supuesto, yo critico, hay cosas que me gustaría que fueran mejor. Si usted me pregunta, para que vea que yo no le equivoco, si usted me pregunta lo de Triaca, básicamente, que fue el que generó, a partir de quien se generó toda esta cuestión del nepotismo, a mí, en lo personal, me hubiese gustado que él tuviera una actitud que lo comprometa mucho más al presidente, que le suelte la mano al presidente a los efectos de que no tengan que, por bancarse esa crítica, tener que tomar una medida en la que se llevaron puestos funcionarios absolutamente idóneos y que deberían estar en la función pública. Sí, por ejemplo, mi amigo Rodrigo de Loredo, alguien que me parece que paga con su cargo y yo le garantizo que Rodrigo de Loredo no ocupa ese cargo por ser el yerno de Oscar Agua. Rodrigo de Loredo, un dirigente que no hace falta que se lo cuente yo, fue 2 veces legislador, presidente de su bloque, presidente de la Juventud Radical, tiene trayectoria política, tiene idoneidad, tiene compromiso, tiene los requisitos que yo le acabo de decir. Y se lo condena porque tiene un parentesco con quien es ministro. Eso me parece que francamente injusto. Obviamente hizo lo que tenía que hacer, yo no esperaba otra cosa. Rodrigo de Loredo fue uno de los pocos dirigentes en esta provincia que ni bien le ofrecieron un cargo nacional, fue a la legislatura y renunció a su cargo. Renunció a su cargo. Casi todos sacan licencia. Por Córdoba. Todos sacan licencia y la van renovando cada 6 meses. Él fue y presentó su renuncia sabiendo que un cargo ejecutivo puede terminarse. Entonces yo tengo que mínimamente respetarlo, mínimamente ser honesto conmigo mismo y decir que la verdad que en ese caso me pareció absolutamente injusto, pero le comprendí a la general y no podía hacer la excepción. Quedan las puertas abiertas, Quinteros, para próximos programas. Sabemos que está trabajando en cosas interesantes, ahora lo vamos a invitar de nuevo. Cuando quiera. Le agradecemos. Lo único que haga menos calor. Sí, por favor, le agradecemos por haber venido.